mi corazón desde la semana pasada a través de algo que administró el Señor a mi vida. Me gustaría que usted estuviera atento, porque esta palabra va a traer una enseñanza a su corazón. Es una exhortación para restaurar y animar y aprender a caminar en el camino de la fe. Yo, estando la semana pasada en un momento de oración, en un momento donde estaba buscando la presencia del Señor, de pronto, hermanos, el Señor, quedé como en un éxtasis. Creo que muchos de aquí saben lo que es. Es como si fuera una especie de visión donde el Señor empezó a hablar a mi vida y me dijo el Señor: voy a empezar a profundizar en tu vida y en la iglesia en dimensiones de fe. Hay una fe, pero dentro de la fe, hermanos, hay niveles de fe. Dice la palabra del Señor, que es el título del mensaje, le dijo a los discípulos sobre en 6 o 7 ocasiones le dijo: hombres de poca fe. Pero sin embargo, cuando vio a aquel romano que le dijo: Señor, tengo a un siervo que está enfermo, le dijo: no hace falta que venga, Señor, porque yo tengo a siervos que están bajo mi autoridad y yo le digo ve y va, le digo que venga y viene. Dice el Señor: no he hallado otra fe en Israel como la fe de este hombre. En ese hombre había mucha fe, y sin embargo los discípulos muchas veces los tiene que reprender y decirle: hombres de poca fe. Y este es el título del mensaje. El Señor, cuando me hablaba en esa administración, en medio de ese éxtasis o visión, como lo quieras llamar, me decía el Señor: para que una persona pueda ministrar sanidad, liberación, para que pueda ver mi poder, tiene que caminar en la dimensión de fe del Espíritu. Repito esto. Me decía el Señor: para que una persona pueda ver milagros, prodigios, pueda ver la manifestación de mi gloria, tiene que caminar en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de la fe. Y rápidamente, en ese proceso, el Señor me mostraba y me ilustraba, y podía ver a una mujer, como decía, a un niño, a un hijo suyo, le decía: si te pegan, tú también pégale. Y sabes, en ese proceso, en ese momento, el Señor me hablaba y me decía: ¿ves, Juan? Esa mujer, esas palabras, está a un nivel de fe carnal y no espiritual. Y rápidamente empezó a iluminarme el Señor y me decía: ahora entiendes el porqué. Hay personas religiosas o hay personas carnales que no entienden las cosas del Espíritu. Y decía: Señor, sí, ahora lo entiendo. Porque aquellos que están a un nivel de poca fe, a un nivel donde no están en el Espíritu, nunca van a poder entender las cosas de Dios. Dice la Biblia que para ellos son locura, para los del mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Y yo quiero empezar a compartir las ilustraciones que el Espíritu Santo ponía en mi vida y en mi corazón. El título de este mensaje es: hombres de poca fe. Cuando digo hombres, digo también mujer. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 11. En Hebreos capítulo 11 dice así su palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella nuestros antepasados fueron aprobados. Lo repito: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella fueron nuestros antepasados aprobados. Bendita sea la palabra del Señor.
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, aún no está, lo está esperando y cree confiadamente. Y la convicción, o sea, estar convencido aunque no lo estoy viendo. Oh. Y aquí hablaba el Señor a mi corazón. Y me llevaba el Señor a aquel suceso donde dice el Señor, bogar mar adentro. Y el Señor se fue a orar al monte. Todos sabemos esta historia. En medio de la vigilia de la noche, aparece Jesús andando por encima de las aguas. Y Pedro lo ve. Los discípulos, llenos de temor, dicen, un fantasma. No creían que era Jesús. Pero le dijo Jesús, tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Qué importante es mantenerse animado cada día en la presencia del Señor. El desánimo te lleva a una decadencia espiritual, pero en medio de las pruebas, cuando yo estoy animado, yo estoy activo para lo que el Señor me está hablando. Y en medio de ese proceso, Pedro se queda mirando y dice, si eres tú, déjame que vaya a ti, Señor. Y le dice, Pedro, ven. ¿Sabes? Mucho se ha criticado a Pedro. Cuando el Señor estaba hablando a Pedro en aquel momento, estaba bajo una dimensión de fe, estaba violando la ley de la gravedad. Para una mente humana eso era imposible, ¿no? ¿O hay alguno aquí que ande por encima de las aguas? Creo que no. Es imposible para el humano, para una mente limitada, para una naturaleza caída. Pero para aquellos que creen sí es posible. Para Dios todo es posible. Y cuando llama a Pedro le estaba dando una enseñanza y lo estaba invitando a caminar por encima de los problemas y la adversidad, a caminar en la dimensión espiritual de la fe. Y como he dicho, mucho se ha criticado a Pedro diciendo, Pedro se ahogó, Pedro miró a la tormenta, Pedro tuvo miedo. Pero déjame decirte algo en esta tarde. Pedro fue el único que se atrevió a caminar. Lo repito. Pedro fue el único que se atrevió a caminar. Los demás discípulos, ¿sabes cómo estaban? Estaban llenos de miedo. Tenían la fe por los suelos. Pero sin embargo Pedro fue el único valiente en medio de una tormenta, en medio de una aflicción, en medio de la oscuridad, en medio de un lugar muy difícil. Pedro tuvo fe y dijo, Señor, lo hago en tu nombre. Pero hubo un momento en el cual se desenfocó de Jesús. Alzó su mirada a la tormenta, a las grandes olas, y el temor llegó a su vida. Y dice que Pedro empezó a hundirse. ¿Cuándo empezó a hundirse Pedro? Cuando empezó a mirar a la tormenta y dejó de mirar al autor y consumador de la fe. Déjame decirte algo en esta tarde. El Señor cada día te está llamando a que camines en una dimensión de fe, a que confíes en Él, a que creas en Él. Y no sé si estás pasando por tormenta, no sé si estás pasando por tribulación, no sé si se ha levantado el enemigo en contra de tu matrimonio, en contra de tu casa, en contra de tu familia. No sé la tormenta que estás atravesando, y quizás te encuentres en medio de esa barca, en medio de esa aflicción, y dices, tengo miedo, Jesús no está en la barca. Pero hoy te digo en esta tarde, si tú crees, verás a Jesús caminando por encima del problema, por encima de la adversidad, por encima de la situación, y te dirá, ven, camina conmigo, ven, camina conmigo, ven, camina conmigo, ven, camina conmigo. Hoy Dios te invita y te dice, camina conmigo.
llama realmente la atención, aquí me dio el Señor una gran enseñanza. Porque Jesús en ciertas ocasiones le enseñaba cómo debían de orar, cómo deberían de sanar, cómo debían de echar fuera demonios. El Señor le da la gran comisión a cada uno de ellos. Pero había cosas que sí los limitaba. Por ejemplo, cuando le preguntan al Señor y le dicen: Señor, ¿cuándo va a suceder estas cosas? ¿Cuándo vendrás de nuevo? ¿Cuándo se va a destruir el templo, Señor? Y le dice el Señor: esos misterios solamente pertenecen al Padre. El día y la hora nadie lo sabe. Pero sin embargo, en esta ocasión me llama la atención, porque cuando llama a Pedro y Pedro le dice: Señor, déjame que yo vaya a ti, déjame que yo camine hacia ti. En ese momento el Señor no le dice, escucha bien, no le dice: no, Pedro, mira, yo soy Jesús, tú eres Pedro, tú no puedes caminar por encima del agua, eso solamente lo puedo hacer yo. Aquí me maravillaba el Señor y me enseñaba. Y es que el Señor le estaba dando una enseñanza a Pedro, diciendo: Pedro, yo puedo caminar por encima del problema, la adversidad y la tormenta, pero hoy te llamo y te invito, y tú también puedes bajo mi autoridad, y solamente te pido un requisito: que tengas fe. Hoy en esta tarde te dice el Señor y te invita y te dice: camina conmigo, pero hay un requisito que tienes que cumplir. No mires a la tormenta, no mires al problema, no mires a lo que se ha levantado, no te amedrantes diciendo: mira mi economía, mira por lo que estoy pasando. Hoy el Señor dice: no te desenfoques, mírame a mí, anda, 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 anda. Saya. De los 12, solo hubo uno valiente. Y yo te pregunto: ¿te vas a quedar en la barca amedrantado o vas a caminar con Jesús? Hay un texto que quiero leer. Desde aquella misma hora, entonces se acercaron a los discípulos y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le respondió, escucha bien esto: por vuestra poca fe. Hay un punto ahí. Por vuestra poca fe. Os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género de demonio no sale si no es con oración y ayuno. Esto me llama la atención. Hay una escena donde los discípulos no pueden echar fuera a ese demonio. Pero dice los discípulos: ¿por qué no pudimos, Señor? Y primeramente el Señor le dice: por vuestra poca fe. Y luego dice: pero este género no sale si no es con oración y ayuno. No lo entiendo. Señor, ¿es por la fe o es por el demonio? ¿O es por el rango o el género de demonio? Parece ser que se contradice un poco, pero no. Cuando el Señor dice por vuestra poca fe, estaba hablando de lo mismo. Ahí el Señor profundizaba y enseñaba a mi vida algo. Cuando tú oras, este es el orden. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué me dice? Que tengo que orar. Yo llevo a la práctica la palabra del Señor que he escuchado y me pongo a orar. Cuando yo me pongo a orar, cuando yo me pongo a ayunar, empiezo a tener una relación con Dios. Y cuando yo empiezo a tener una relación con Dios, empieza a surgir una confianza. Porque la fe es un punto de confianza. Entonces lo que está hablando el Señor a los discípulos, le está hablando en todo momento de lo mismo. Hombres de poca fe, este género no sale si no es con oración y ayuno. Necesitáis oración y ayuno para tener una cercanía, conocerme y tener confianza en la autoridad que yo os he delegado. Os pongo un ejemplo más sencillo.
Imaginaros que ahora yo conozco al Ginés, tengo una confianza porque he tenido un trato. Lo conozco y sé que si tengo una situación, un problema y voy a pedirle un favor, me va a ayudar. ¿Por qué? Porque he establecido una confianza a través de una relación y sé que si él puede me va a ayudar. Entonces voy con la confianza de saber que me va a ayudar. No hay duda. ¿Por qué? Porque hay una relación que ha emanado una confianza. Pero ahora imaginaros que nuestro hermano Noni es millonario y ahora yo no lo conozco, no tengo una relación con él para nada, lo conozco de vista y ya está. Ahora si yo tengo un problema, una situación económica y yo voy a pedirle un favor, yo voy con la duda. ¿Por qué? Porque no tengo una confianza. ¿Entiendes esto? No hay confianza. ¿Pero por qué no hay confianza? Porque no tengo una relación. ¿Sabes por qué muchas veces decae tu fe? ¿Sabes por qué muchas veces viene la duda a tu corazón? Te lo digo en voz baja. Porque te falta relación con Dios. Has dejado de creer porque has dejado de tener comunión con Él. ¿A cuántos de aquí le ha pasado? Cuando te alejas del Señor, ¿qué pasa? Parece ser que se empieza a formar una coraza en mi corazón y me cuesta venir al culto. Cuando he dejado una semana de orar, parece ser que me cuesta predicar. Cuando he dejado de tener una relación con el Señor, parece ser que me cuesta ponerme de rodillas. Pero hay que tiene su presencia, que cuanto más lo busco, más quiero de Él. ¿Quieres que crezca tu fe? Ten una relación con Él. Y esto me rompía, hermanos. Cuando el Señor enseñaba esto, Ginés, el Señor me rompía. Dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Aquí voy a romper muchas cosas, Leer el texto. Como un grano de mostaza. No dice como el tamaño. No lo dice. Se ha creído muchas veces que habla del tamaño. No concuerda, ¿no? Como el Señor me dice hombre de poca fe y luego quiere que tenga una fe así de pequeña. ¿Sabes? El grano de mostaza mide de 1 a 2 milímetros. Es muy pequeño, apenas se ve. ¿Cómo me dice, Señor, que tenga esta fe? Es que no te estaba hablando del tamaño del grano de mostaza. Te está diciendo como el grano de mostaza. Y te lo explico. El grano de mostaza es una hortaliza. Lo normal del tamaño de la mostaza, del grano de la mostaza, lo normal es que crezca más o menos así, porque es una hortaliza. ¿Entiendes esto? Pero hay granos que tienen tanta fe y tanta fortaleza, Dios mío, tienen tanta fe que llegan a producir y ser una de las hortalizas más grandes que existen. Llegan a ser un árbol donde las aves pueden depositar sus nidos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? No está hablando del tamaño, que tengas una fe pequeña, no. Te está diciendo, tienes que tener la fe como aquella semilla tan pequeña, que aun siendo pequeña es capaz de ser un árbol muy grande. Hoy te digo en esta tarde, por mucho que venga el enemigo, por mucho que venga tu vida, crece, 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 crece. Luego lo lees en tu casa. Dice cómo. Para tomar el ejemplo como esa semilla, que aunque es pequeña, crece y se hace un gran árbol. Y cuando tomo la actitud de aquella semilla, que aunque es pequeña, llega a crecer por causa de su fe. Dice, y le diréis a ese monte, échate al mar, y se echará. Aprende esto. El Señor no le dice, y cuando veas el monte, dirás, Señor, por favor, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, Señor. Cuando el pueblo de Israel se encontró con los muros de Jericó, no dijo,
Por favor, Señor, derríbalo si tú quieres. No, fue obediente. Armaros, prepararos, dar 7 vueltas, gritar y los muros van a caer. Pues eso hacemos. ¿Y aquí qué te está diciendo el Señor? No está diciendo que ores con lamento al Padre. Entiende esto. El Señor te está delegando una autoridad por medio de la fe, y está diciendo: dile al monte, no a mí. Dile al monte, échate al mar. Por eso cuando oramos por una persona que desgraciadamente ha sido poseída por demonios, no tienes que dirigirte al Señor, ni tienes que dirigirte a la persona, te tienes que dirigir al demonio, porque Dios te ha dado autoridad. Le dice: fuera, fuera, ese demonio es un monte, para que me entiendas, fuera, fuera de esta vida, y tiene que someterse a la autoridad. Pero si yo dudo, déjame decirte algo en esta tarde, y esto va a hablar a tu vida. No sé cuál es el monte que se te ha puesto en medio. Esto es fuerte lo que voy a decir, pero en ningún texto bíblico, cuando le dice el Señor hombre de poca fe, papá, en ningún momento le dice: no, no era mi voluntad, no, no era el momento. No, en todo momento los reprende y les dice: hombre de poca fe. ¿Por qué, Señor? Por tu poca fe. ¿Por qué, Señor? Porque no tienes fe. La autoridad ha sido delegada, pero tienes que tener fe. Y no sé cuál es el monte que se ha levantado en tu vida, en tu matrimonio. Quizás es una enfermedad, quizás es la depresión, quizás es la ansiedad, quizás es la tristeza, quizás es la soledad, quizás es la acusación. No sé cuál es, pero hoy quiero decirte una cosa: si tú mantienes una relación con Él, si tú crees a su palabra, si tú crees en lo que el Señor ha hablado para tu vida, el Señor te dice: yo te doy autoridad, hijo mío. Yo te doy autoridad. Dile no a la depresión, dile no a la ansiedad,